16 de julio. La Biblia, los dinosaurios y el arca de Noé. Vámonos a la línea del tiempo. 235 millones de años atrás, los dinosaurios aparecen en la Tierra. 65 millones de años atrás, los dinosaurios se extinguen. Año 1677, Robert Plot encuentra un resto fósil. Año 1841, aparece el término dinosaurio, directamente derivado del griego que significa lagarto feroz. Nosotros no podemos decir que no hayan existido los dinosaurios, puesto que encontramos cantidad de restos fósiles, y es la realidad. Pero tampoco podemos reconstruir a un dinosaurio, puesto que tenemos el 40% del total de un dinosaurio, con lo cual prácticamente no podemos crear una imagen verdadera a la que haya sido cuando los dinosaurios han pisado la Tierra. Los dinosaurios, entonces, ¿cómo han estado en la Tierra? Son productos de la evolución. Los evolucionistas dicen que los dinosaurios han evolucionado de los anfibios. Y estos a la vez, los dinosaurios han evolucionado, incluso en estos tiempos manejan la teoría, los pájaros de los dinosaurios. Entonces vienen a nosotros estas preguntas. Nosotros podemos apoyarnos como pilar en la ciencia y decir que la ciencia dice y dejar la palabra de Dios atrás. Eso sería prácticamente algo contrario a nuestra fe, puesto que nosotros tenemos que buscar las respuestas en la Biblia, puesto que la Biblia es la palabra del Dios eterno, y en ella está, como ya lo hemos explicado hace tiempo atrás, el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Por lo cual vamos a tocar dos teorías con respecto a los dinosaurios, basándonos directamente en las Sagradas Escrituras. Primeramente vámonos a la primera teoría. La primera teoría es la teoría de la brecha, así es denominada. La teoría de la brecha nos dice directamente que los dinosaurios han dejado de existir producto de que han caído dos meteoritos. Ahora vamos a la explicación. La teoría de la brecha está basado en el Génesis. Si nos vamos directamente al capítulo 1 del Génesis, al versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entre el versículo 2 y 3 existe una brecha de miles y millones de años, lo cual directamente la teoría esta nos dice que en esta brecha entran los dinosaurios, siendo una de las creaciones de Dios. Ahora, cuando nos habla de una de las creaciones de Dios que han existido en esta brecha, ¿cómo se han destruido? Si analizamos lo que es nosotros la geología, la orografía del planeta Tierra, directamente los científicos determinan que estos animales han desaparecido por la colisión de dos asteroides hacia la Tierra, lo cual ha hecho prácticamente que haya un cataclismo total, y eso ha dado la destrucción de estos animales, y de la misma manera eso ha generado la fosilización de sus restos. Entonces nosotros podemos entenderlo de ese aspecto, basándonos en este versículo, el 1 y el 2 del Génesis, y generando ahí una brecha de tiempo, vamos a poner una variable X porque no sabemos cuánto dura. Ahora, en esa brecha de tiempo, ¿quiénes habrían sido esos dos asteroides? Si analizamos la realidad en el mundo espiritual, lo espiritual tiene su reflejo en lo material. Según la Biblia, esta destrucción tan grande, este cataclismo tan grande, habría sido generado por dos asteroides, que si nosotros lo vemos desde el aspecto bíblico, nos vamos directamente al Lucero. En el libro de Isaías encontramos que Lucero se ha rebelado contra Dios, pero antes de ello podemos entender que Lucero era querubín protector del Monte Santo. Lucero quería hacer su trono al norte y ser semejante al Altísimo. Directamente las 2/3 partes de los ángeles se han rebelado y directamente Lucero ha sido expulsado. Pero antes de Lucero también existía otro enemigo de Dios, el cual lo vamos a ver en lo que es el libro de Apocalipsis.
Libro de Apocalipsis, la palabra de Dios dice, cortando extractos. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Vamos más abajo al versículo 11, y dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 5 y el versículo 11. En el versículo 11, mira lo que dice, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El ángel del abismo directamente diríamos que está en las partes profundas de la tierra. Ahora, si nosotros leemos la Biblia, nos dice que Satanás directamente tiene el poder de todo este sistema de cosas. Tanto Satanás y Abadón han sido echados a la tierra, y estos dos se habrían personificado en forma de asteroides y habrían destruido a todo lo que viene a ser la antigua creación de Dios, que serían, en este caso, los dinosaurios. Esta es la hipótesis que se da tomando en cuenta el versículo de Génesis 1:2 y abriendo una brecha entre el versículo 2 y 3 del primer capítulo de Génesis, en el cual entra directamente en los miles y millones de años. Con esto se justifica que los dinosaurios habían pisado la Tierra, según los científicos, hace 235 millones de años, y habrían dejado de existir ¿hace cuánto? Hace 65 millones de años. La Biblia directamente a nosotros nos muestra que estamos sobre esta Tierra un promedio de 6.000 años. ¿Se darán cuenta? Directamente el Señor ha renovado las cosas, todo estaba desordenado, el Señor ha vuelto a ordenar todo, y al volver a ordenar todo, el Señor ha creado al hombre a su imagen y semejanza. En la Biblia nos muestra a este ser, que es Apolión, que sería prácticamente uno de esos asteroides, y el otro, Satanás, que se habían personificado de lo espiritual a lo físico, y habrían causado semejante destrucción. Por eso la Biblia dice, Satanás no ha venido nada más que a matar y destruir. Y aparte, Apolión, Abadón, se traduce como destructor. Esa sería la primera teoría. Directamente nos vamos a lo que es la segunda teoría. En la segunda teoría, directamente se entiende de que el hombre ha cohabitado con los dinosaurios, y después de salir del arca, las condiciones prácticamente en el medio ambiente han cambiado, y los dinosaurios no se han podido adaptar al nuevo medio ambiente, por lo cual se han extinguido. Trabajaremos ahora con esta teoría. Vámonos directamente al libro de Job. Job dice, el libro de Job capítulo 40, versículos 15 al 19, la Biblia dice, he aquí ahora Bemot, el cual hice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Acá se habla sobre el Bemot. Si tú ves en tu Biblia de estudio, vas a encontrar que al Bemot se lo compara con el hipopótamo o con el elefante. Pero cuando habla de su cola como cedro, si analizamos la cola del elefante y la cola del hipopótamo, encontramos que estas colas son prácticamente, en comparación a un cedro, muy pequeñas. Entonces nosotros podríamos decir que acá al que se está describiendo sería un tipo de dinosaurio, y acá prácticamente existen dinosaurios que cumplirían estas características. Ejemplo, el bronquiosaurio, que cumpliría prácticamente con las características que narra este versículo directamente en el libro de Job. Ahora, si nosotros seguimos estudiando este tema, vámonos al mismo libro de Job, al capítulo 41 en adelante. La Biblia dice,
¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices? ¿Y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará los ruegos para contigo? ¿Te hablará en lisonjas? Vámonos al versículo 18. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldera que hierve, y su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerniz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada ni lanza, ni dardo ni coselete durará. La palabra de Dios directamente nos muestra las características acá de una nueva especie denominada ¿quién? El leviatán. Tenemos un animal ahora que cumple estas características y que bote fuego por la boca. Si nos vamos directamente a lo que es las culturas antiguas y vemos ahí la China, cómo directamente tienen sus leyendas de dragones y aparte tienen lo que viene a ser su misma artesanía con dragones y en los petroglíficos, que quiere decir prácticamente imágenes talladas en piedra, demuestran que imágenes de dinosaurios. Y esto lo encontramos en la cultura china y también lo podemos encontrar en otras culturas, siendo una realidad. Ahora, cuando hablamos acá prácticamente del leviatán, el leviatán podría también ser, por ejemplo, este dinosaurio, el Liopleurodon, que medía 26 metros de largo. Si te das cuenta, las características prácticamente en lo que son los restos fósiles de los dinosaurios y comparando con las características que nos dan acá, estos dos animales, tanto el behemoth como el leviatán, formarían parte de lo que vendría a ser los dinosaurios. Ahora uno se hace una pregunta. Si los dinosaurios eran tan grandes en sus dimensiones, estamos hablando de un promedio de 30 metros. Si hablamos de 30 metros en cuestión de longitud de un dinosaurio y hablamos de 600 clases diferentes de dinosaurios, la pregunta, ¿cómo han entrado en el arca? Si las dimensiones del arca son, hablamos de 134 metros de largo, hablamos directamente de 14 metros de alto y hablamos de un ancho de 23 metros. No podrían haber cabido 600 clases diferentes de dinosaurios dentro del arca, porque cada dinosaurio habría tenido una longitud variable, pero esas longitudes habrían sido entre 30 metros, 24 metros, 10 metros, 15 metros, etc. Un ejemplo, con los perros. Tenemos 200 clases de perros, pero para estas 200 clases de perros solo se necesita un tipo. ¿Qué significa esto? Un perrito y una perrita. Después, los 199 van a ser producto de las transformaciones o combinaciones genéticas de estos dos. Entonces, siendo directamente las combinaciones genéticas, no es necesario meter a varios animales de la misma clase, sino simplemente a un par. ¿Te das cuenta? En los dinosaurios tenemos prácticamente de esas 600 clases diferentes de dinosaurios, tenemos promedio 50 tipos. Es decir, a Noé le hubiera bastado meter a estos 50 tipos, después, por la variación genética, se hubieran ido dando las otras clases. Ahora, Noé, ¿qué hubiera hecho? Hubiera introducido un huevo de dinosaurio. Ahora, un huevo de dinosaurio, según se han encontrado restos fósiles, es prácticamente tamaño de un balón de fútbol. Está variando entre ese tamaño el huevo de un dinosaurio. Y a Noé directamente le hubiera sido más fácil meter a los animales más jóvenes, uno, y meter también huevos dentro del arca. Y así habrían cabido prácticamente estos 50 tipos de dinosaurios dentro del arca de Noé. Ahora la otra pregunta viene a ser para nosotros: ¿cómo los dinosaurios han desaparecido? Ya, amigo, está bien, han subido los dinosaurios dentro del arca, pero ahora yo me pregunto, si han subido dentro del arca, entonces ¿por qué no están entre nosotros? ¿O por qué no están con nosotros? Vamos a analizar esto. En el principio del libro del Génesis nos dice que un vapor salía de la tierra y esto regaba los campos. La lluvia no existía.
antes del diluvio. Después del diluvio, las condiciones geológicas, las condiciones climáticas, el medio ambiente ha cambiado. Y al haber cambiado el medio ambiente, esos animales no se han podido adaptar a las nuevas circunstancias, no se han podido adaptar al nuevo medio ambiente. Ahora, como no se han podido adaptar, han desaparecido. En nuestros tiempos, por ejemplo, producto del calentamiento global, hay algunos animales que se están extinguiendo porque los ecosistemas están variando producto del incremento de la temperatura. Y esto es una realidad de nuestros tiempos. Lo mismo habría acontecido con los dinosaurios y por esta razón los dinosaurianos estarían prácticamente poblando la Tierra. Ahora, si nosotros nos decimos los dinosaurios eran los animales más grandes, ahora tenemos en dimensiones a la ballena azul, por ejemplo, que es muy grande también y está en lo que viene a ser los océanos. Ahora, si nosotros vemos todo esto, en cuestión del hombre, veremos, por ejemplo, qué ha acontecido. Si vemos la Biblia y estudiamos, Adán ha vivido 930 años. Luego, hablamos de Matusalén. Matusalén hablamos en promedio 960 años. ¿Te das cuenta? 960 años. Vemos a un ruso, por ejemplo, 127 años. Vemos a un japonés, 119 años. Y el promedio de vida, de longevidad en Bolivia es, por ejemplo, de 60 años. Como verás, han cambiado las condiciones. Y al haber cambiado las condiciones, los dinosaurios no se podrían adaptar a estas nuevas realidades. En estos tiempos, la segunda teoría nos dice que esa brecha no existe y que el hombre ha cohabitado con los animales y producto del diluvio directamente aparecen los restos fósiles. Estamos hablando que los restos fósiles tienen que ser atrapados de una forma directa y después son cimentados. Y si vemos prácticamente esta realidad, el diluvio explica grandes cosas. Si hablamos de la teoría del Pangea, del supercontinente, todos los continentes habrían sido prácticamente uno. Y después del diluvio, había prácticamente influido también en la separación de estas masas terrestres. Y eso quiere decir que a Noé no tendría que haber viajado continente por continente para ir trayendo animales, que todo habría sido uno. ¿Te das cuenta? Y eso también lo vemos nosotros cuando vemos la realidad que en el lago Titicaca encuentran restos cuneiformes. Con la escritura babilónica que estamos hablando de tiempos atrás. Ahora, si vemos esas realidades, entonces esta teoría prácticamente toma esos respaldos. Ahora viene la pregunta, amigo, ¿por qué tocamos el tema, la Biblia, los dinosaurios y el Arca de Noé? Por una sencilla razón. Porque nosotros, como cristianos, tenemos que aprender a defender nuestra fe. Ahora están saliendo diferentes tipos de doctrinas. La ciencia no toma en cuenta a Dios. Hay científicos que dicen que Dios ha muerto, como decía Nietzsche. Y hay otros científicos que prácticamente no creen en Dios. Y nos incaucan y nos muestran teorías que nos apartan de Dios. Y al sacar a Dios de la ecuación, directamente estamos diciendo que la palabra de Dios no es veraz. Mientras la palabra de Dios es veraz. Y como han visto, la palabra de Dios da prácticamente explicaciones a las realidades que nosotros vivimos. Por lo cual, amigo, tú quedas prácticamente invitado a estudiar este libro. Porque en este libro, las Sagradas Escrituras, la Biblia, está el pasado, está el presente y está el futuro. Y el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Noé, así va a ser la segunda venida del Hijo del Hombre. Así que los días de Noé no son fantasía, los días de Noé son una realidad. Ha habido un diluvio, existieron los dinosaurios y todas esas realidades las vemos directamente de una explicación bíblica. Ahora, si la geología del planeta directamente nos muestra la realidad de un diluvio, hay que entender que el Señor Jesucristo ha de regresar por segunda vez. Y al regresar por segunda vez, así como hubo un juicio en la antigüedad, el Señor viene a hacer juicio. Y tú puedes salir prácticamente librado de este juicio. ¿Cómo? Sencillamente, aceptando a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón. La Biblia es un libro veraz, la Biblia es la palabra de Dios.
Y en la Biblia está escrito el único nombre bajo el cielo en el cual tú puedes ser salvo, el Señor Jesucristo. Que el Señor de la Biblia te bendiga. Esto fue Prédicas de la 16 de junio.